la clase. Bien, entonces iniciamos. La primera pregunta que debemos responder es, ¿no? ¿Qué es APA, no? Muchas veces nos dicen cuando tenemos que hacer un trabajo, ya sea un artículo, una monografía, una tesis, cualquiera, nos dicen que el trabajo debe estar en base a lo que es normas APA, estilo APA, formato APA, ¿sí? Nos dicen APA. Entonces, nosotros muchas veces no hemos visto, ¿no? En la carrera, en la formación profesional, entonces ahí nos sorprendemos, ¿no? ¿Qué es APA, no? Para responder el APA, simplemente vamos a decir que el APA como tal es un estilo, ¿ya? Es un estilo en el cual se muestra, se presenta cómo se debe presentar un trabajo académico, ¿ya? Pues un estilo que nos permite organizar y presentar los trabajos. ¿Qué es un estilo? Un estilo, por ejemplo, cuando hablamos de un trabajo, tiene que ver con tipografía, tiene que ver con tamaño de letra, interlineado, los márgenes, ¿no? Todo eso es estilo. ¿Ya? Entonces, APA como tal establece ese estilo, ¿no? Además de cómo hacer citas, referencias, tablas, figuras, notas y todos otros elementos, ¿ya? Y además cómo debe estar conformado los capítulos o los subtítulos, ¿no? Todo eso establece APA, ¿no? Incluso establece cuándo utilizar mayúscula, cuándo no utilizar, cuándo utilizar cursiva, cuándo utilizar negrita, cuándo utilizar comillas. Todo eso establece lo que es APA. ¿Ya? Entonces, en pequeñas palabras, diremos que APA simplemente es un estilo de presentación y organización de trabajos académicos. ¿Ya? Eso es APA. Ahora, APA, el nombre como tal, viene de lo que es la Asociación Americana de Psicología, en su sigla en inglés, ¿no? American Psychological Association. Entonces, APA significa eso, ¿ya? Entonces, simplemente son las iniciales de esta organización. Y este APA, esta organización, esta asociación, tiene origen en 1929. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, siempre organizaban, ¿no? Sociedades científicas, ¿no? Entonces armaban pequeños grupos de estudiantes en los cuales se interesaban en ciertas temáticas, ¿no? Entonces, más o menos lo organizaron de esa forma, ¿no? Un grupo de antropólogos, sociólogos, psicólogos, administradores han organizado esta asociación que se mantiene hasta hoy en día, ¿sí? De hecho, APA tiene dos manuales, uno tiene que ver con área médica, ¿no? Y otro con tema de lo que es la presentación de trabajos académicos. ¿Ya? Entonces, esta organización tiene origen en 1929. Sin embargo, la primera edición de este manual sale en 1952. ¿Ya? En octubre de 2019 sale lo que es APA séptima edición, después de 9 años, ¿no? La sexta edición es de 2010, ¿ya? Entonces, después de 9 años se modifica, ¿ya? Del 1952 a la fecha se han producido, digamos, se han lanzado, un segundo. Entonces, a partir de 1952 a la fecha, ¿no? 7 versiones. Ahora, con eso quiero decir de que el APA va mejorando constantemente de acuerdo al desarrollo de la sociedad y sobre todo en función al desarrollo de la ciencia. ¿Sí? Se va mejorando, en cada versión se va mejorando, se va adaptando a nuevas necesidades y nuevas realidades. Por lo tanto, no hay una fecha de caducidad, ¿no? Y seguramente de aquí a unos años, no diremos 10, 20, tal vez 1, 2, 3, ¿no? No hay una fecha, seguramente va a ir mejorando, ¿no? Entonces, las versiones
Las ediciones que va lanzando APA tienen que ver con las mejoras, se van adaptando a nuevas realidades. Por ejemplo, en 1952 estoy seguro, ¿no? que, la, que el manual tendría que ver seguramente solamente con investigación bibliográfica, ¿no? Libros, ¿no? Hoy en día casi nadie lee libros, ¿no? O muy pocos leen libros, sino son libros digitales, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una necesidad, ¿no? Que hay que desarrollar, ¿ya? Entonces, el APA se va adecuando a aquello, ¿ya? Ahora, APA es un estilo y no es el único. Existen varios otros estilos, ¿sí? Por ejemplo, el Chicago, Vancouver, el GB7714, Ghost, ISO, MLA, SIS, Turabian, ¿no? Harvard y otros estilos, ¿ya? De todos estos, APA es el más utilizado. Y además, cada estilo va para una área, para una rama de la ciencia específica, ¿no? Por ejemplo, Vancouver va a lo que es la área médica, ¿no? Entonces, los de farmacia, los de enfermería, todos ellos, los de medicina, utilizan lo que es el Vancouver. Ahora, el MLA va para el área de lo que es lenguaje, ¿no? ¿No? Ya, entonces cada uno de estos estilos están de acuerdo o están direccionados a alguna rama de la ciencia, ¿no? El APA específicamente es para lo que es ciencias sociales. Sin embargo, hoy en día se aplica en todas las ramas de la ciencia, ¿no? Vale decir, por ejemplo, universidades, ¿no? O carreras, ¿no? De medicina, de antropología, administración. O sea, en su gran mayoría, yo diría un 90% en caso de Bolivia utilizan lo que es APA para la presentación de sus trabajos académicos, ¿sí? Entonces, APA no es el único, sin embargo, es el más utilizado, ¿ya? Bien, ¿qué más? A ver, el manual APA como tal, hasta el momento solamente hay en inglés, ¿no? Y este manual, el APA, está constituido por 12 capítulos, ¿ya? Entonces se han agregado algunos apartados que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son las pautas del lenguaje sin prejuicio, ¿no? Entonces, seguramente eso no era una necesidad en el año 2010, pero hoy en día se habla mucho del género y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí habla respecto a lo que es el lenguaje sin prejuicios, ¿no? Ahora, de todo esto lo veríamos en, no sé, pues en 6 meses, ¿no? En todo un semestre, ¿no? Es amplio, ¿no? Tiene más de 400 páginas el manual, ¿ya? Pero muchos de estos apartados ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, estilos de escritura y gramática, eso aprendemos en lenguaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchos de estos apartados los sabemos, ¿sí? Entonces, APA lo tiene, sin embargo. Pero lo que nos interesa o cuando nos piden, por ejemplo, que hagamos una tesis, un artículo científico en APA, hacen referencia a lo que son las citas, referencias, tablas y figuras. A eso se limita, porque muchas veces el estilo como tal ya lo tienen, ¿no? Por ejemplo, y eso siempre pasa, yo asesoro tesis en diferentes universidades, entonces me dicen, ¿no? Esto es el manual que nos han dado, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Tamaño de letra, interlineado, todo ya tienen. Y abajo dice, citas y referencias según estilo APA. Ah, entonces solamente cuando realizamos un trabajo requerimos utilizar APA solamente para las citas y referencias, ¿no? Entonces, en este taller vamos a ver lo que son las tablas y figuras, vamos a ver obras acreditadas, estos son las citas, lista de referencias, ¿no? Lo que conocemos como bibliografía y obviamente lo que son ejemplos de referencias y lo que son los referencias legales, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ver, ¿ya? Entonces, del 7 al 11 vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en este taller, ¿ya? Y eso es lo que realmente se aplica de lo que es el APA, ¿ya? Bien, no sé si tienen preguntas, me dicen, me preguntan, no hay problema.
Ahora, ¿por qué usar APA? Esto se resume a una palabra, lo que es el plagio, ¿ya? Entonces, para no cometer el plagio, para respetar los derechos de autor, utilizamos un estilo, en este caso APA, para poder citar, para poder referenciar al autor, ¿ya? También puede ser para no asumir responsabilidad de terceros, es decir, para no cometer errores y ese error sea nuestro, sino eh, sea de la fuente del cual hemos obtenido ese dato, ¿ya? También unificar el estilo en documentos académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pido que hagan un trabajo, ¿no? Y si no les doy el estilo como tal, seguramente unos me presentarán con letra Time, otros con Arial, otros con, eh, no sé, Buca Antigua, otros me presentarán con interlineado doble, otros simple, otros 1.5, otros alineados, ¿no? Entonces va a ser todo un desorden. ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos un estilo, en este caso APA, regulamos el estilo, ¿sí? Entonces nos decimos, van a presentar en APA, entonces esto tiene un estilo definido, entonces no pueden presentar otro trabajo o trabajos que no estén en el marco de este estilo. Entonces nos sirve para poder uniformar de esa forma, integrar adecuadamente todos los elementos de lo que es APA. Ahora, sabemos que es plagio, ¿no? El plagio es copiar, es imitar, es utilizar, extraer, ¿no? Textos de fuentes, ¿no? Y sin dar el crédito correspondiente. Y esto está penado por ley. En algunos países las sanciones son más drásticas y en otros, en cambio, no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, no es muy riguroso en esta parte, ¿no? ¿No? Solamente en algunas universidades utilizan, ¿cómo se llama esta software que ha aparecido? Es reciente, no es reciente, pero recién se está empezando a utilizar, se llama, no me acuerdo, ¿no? Hay un software para instituciones, para bibliotecas principalmente se han creado, ahora están utilizando, es de pago, ¿no? En las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se acepta hasta el 10% de similitudes, de igualdades, ¿no? Que puede pasar, pero si es más del 10% ya es plagio, por tanto se rechaza el trabajo. ¿Ya? Entonces, el plagio está penado por ley, no podemos cometer el plagio. Y esto es el mayor dificultad, ¿no? Por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando decimos van a investigar, lo primero que van es al internet, buscan con las palabras claves y encuentran trabajos ya realizados. Cambian el estilo, dan el formato correspondiente y presentan como si fueran trabajos suyos, ¿no? Plagio, ¿ya? Ahora, así como hay plagio y está penado por ley, también hay lo que es el autoplagio, es decir, copiarse uno mismo, ¿no? Ahora, ¿quién me va a demandar? Nadie. Entonces, no está penado por ley, sin embargo, es considerado como falta de ética por parte del autor, ¿ya? Entonces, cuando un lector te lee, ¿no? Tu libro, y también lee el segundo, ¿no? Entonces presentas extractos o parte del primer libro, entonces dice, está presentando el mismo, ¿no? Entonces este autor no es bueno escribiendo, ¿no? Entonces dejan de seguirte, ¿no? Entonces eso es el autoplagio, ¿no? Que tiene que ver con falta de ética por parte del autor, ¿ya? Ahora vamos a ver de forma muy general, porque esto no se aplica generalmente, ¿sí? El formato APA, ¿ya? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Con eso terminaremos la parte preliminar. No sé si tiene alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Licenciado. ¿Ninguno? Licenciado, Sí, escucho. bueno, es más una opinión personal que quisiera escuchar de usted. ¿Por qué cree que en Bolivia, por ejemplo, no es tan riguroso, digamos, en el tema del plagio, a diferencia de otros países, ¿no? Bueno, yo investigando vi que en otras universidades de otros países son más estrictos y lo hacen pasar por el
software Turnitin, si no me equivoco, y ese es un software de paga, ¿no? Pero en cambio en Bolivia o en La Paz, a lo que veo, no hay tanto esa exigencia, digamos, de que, o la revisión del plagio, ¿no? Como tal, ¿por qué consideraría usted que se da esa situación? Excelente. Y eso es lo que decía hace un momento, no me olvidaba, es el Turnitin, exactamente. Ha sido diseñado para las bibliotecas. Hoy en día, las instituciones de educación superior pueden tener. Por ejemplo, lo tiene en Bolivia la Universidad Pedagógica de Sucre, ¿sí? Lo tiene Turnitin, ¿sí? Entonces, todos los profesores que hacen sus test de maestría pasan por esto, ¿ya? Entonces, ahora, opinión personal, ¿por qué no hay, no? Eh, uno tiene que ver con tema de conocimiento, ¿sí? Dos, con tema de, diremos, no sé, equipamiento, infraestructura, digamos, ¿ya? Y tercero, con la voluntad, ¿ya? Entonces, primero, por ejemplo, cuando hacemos tesis, ¿quién revisa? ¿No? Lo revisa el tutor, ¿no ve? Ahora, el tutor generalmente hay que presentar de forma impreso, ¿no ve? Ahora debe ser ya digital, ¿no? En mis tiempos era impreso, ¿no? Entonces, imagínense transcribir el tutor, ¿no? Transcribir y colocar en Turnitin y es un trabajo extra, ¿no ve? Que nadie le va a pagar, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Entonces, muchas veces los docentes, los profesores que están de tutores no conocen la existencia o simplemente prefieren evitar la fatiga, ¿no? Como decimos. Entonces, por eso no utilizan, ¿ya? Lo segundo, si es que utilizaran, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, el Turnitin, ¿no? Muchas carreras, ¿no? Entonces, utilizan algunas páginas que también te detectan plagio, pero son hasta máximo 1000 palabras, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, 1000 palabras por 1000 palabras más o menos es por 10.000 palabras son como 10 páginas. Em, Debe ser 1 o 2 páginas, ¿no? Una página más o menos. Entonces, imagínense revisar, ¿no? Una tesis de 100 páginas, ¿no? 1000 palabras por 1000 palabras, ¿no? Un trabajo extra, entonces, infraestructura, ¿no? Aún así se podría utilizar, pero también falta voluntad, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, no hay, ¿no? Por ejemplo, yo participé cuando era estudiante como auxiliar de investigación, estaba en un instituto de investigaciones en el cual realizábamos estos revisiones de antiplagio, ¿no? Te demandan mucho tiempo, ¿no? ¿Y quién dispone de tiempo, ¿no? Cuando revisan, entonces generalmente no, entonces no se tiene este control. ¿Ya? Ahora sería lindo que las universidades, por ejemplo, las carreras tengan el Turnitin, ¿no? Y con eso ya pasar, ¿no? Previamente que los estudiantes presenten en formato digital y previamente hay un encargado que revise aquello, ¿no? Entonces eso sería ya otra cosa, ¿no? Y es por eso que muchas veces los proyectos, las tesis simplemente se quedan ahí en la biblioteca, ¿no? No se difunde. Lo mucho, ¿no? Se muestra en lo que son los repositorios de la universidad. Pero hasta ahí queda, ¿no? Entonces, en otros lados, en cambio, no es así, ¿no? Entonces, como son rigurosos, también los trabajos tienen esa, ¿cómo decimos? Ese apoyo, digamos, por parte de la institución para ser publicados, difundidos los trabajos académicos. No sé, eso sería tal vez desde mi punto de vista. Bien, ¿algún comentario más? No hay nada. Entonces empezamos con el formato, ¿ya? Eh, Tipografía, tamaño o tipo de letra, ¿ya? En esta séptima edición podemos utilizar estas 5 tipografías. Calibri 11, Arial 11,
Times New Roman 12, Lucida Sans Unicode 10, Georgia 11. Esos son los tipos de letra que podemos utilizar, ¿sí? Vale decir, en un trabajo podemos utilizar cualquiera, pero no todos a la vez, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un artículo científico, voy a utilizar la letra Georgia, ¿no? En todo el trabajo tiene que ser Georgia. No puedo yo en un apartado colocar Arial, en otro lado Calibri, otro lado yo. No, ¿sí? Entonces de forma uniforme. Márgenes, APA nos dice 1 pulgada a cada lado. 1 pulgada es 2,54 centímetros, ¿sí? Entonces, a cada lado, cuadrado, ¿no? En cambio, en las universidades, en las instituciones, no utilizamos este formato. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, en las tesis hay que anillar, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza 4 centímetros desde el margen izquierdo y también 3 o 4 desde el margen superior, ¿no? Derecho y inferior 2,5, ¿sí? Entonces, las instituciones, de acuerdo a sus características, sus reglamentos, tienen su propio estilo en cuanto a lo que es el margen, ¿ya? Entonces, generalmente no se utiliza esto, ¿ya? Pero APA nos establece que debe ser el margen de esta forma, ¿ya? 1 pulgada a cada lado. Papel, esto sí creo que coincidimos todos, ¿no? Todos, la mayoría, un 99,9% utiliza para la presentación de sus trabajos lo que es tamaño carta, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí creo que no hay dificultad, ¿no? Ahora, respecto a, aquí está repetido, respecto a lo que es el espaciado, ¿no? APA nos dice que debe haber un espaciado doble, 2, ¿sí? Espaciado, ¿no? El interlineado, ¿no? Así lo conocemos, ¿no? Entonces tiene que ser doble. Pero generalmente nosotros utilizamos 1,5, ¿no? Utilizamos doble cuando el docente nos dice, ¿no? Van a hacer un trabajo máximo, o perdón, mínimamente debe haber 10 páginas, ¿no? Entonces, estamos escribiendo y apenas llegamos a 9, ahora, ¿qué más pongo? Ah, aumentaré el espaciado, ¿no? Y ponemos 2 y ya llega a 11, ¿no ve? Entonces, en esos casos utilizamos, pero APA como tal nos dice que debe ser todo el trabajo en doble espacio. ¿Ya? Ahora, eso tiene que ver con tema de lo que son la separación de los párrafos, ¿ya? Entonces, en APA no hay, por ejemplo, nosotros separamos un poco lo que es entre los párrafos, ¿no? En cambio, en APA utilizamos lo que es la sangría en la primera línea, ¿ya? En un momento voy a mostrar, ¿no? Alineación, ¿no? Nos dice a la izquierda. Estéticamente no se ve bonito, ¿no? Alineado a la izquierda, ¿no? Entonces nosotros utilizamos lo que es el justificado, ¿sí? Entonces son elementos que se deben considerar, ¿no? Ahora como que estoy diciendo esto es APA, pero no siempre esta parte se aplica en un trabajo de investigación. Sangría, y esto les voy a demostrar con lo que es Word, ¿ya? Entonces nos dice que en APA se debe utilizar sangría en la primera línea del párrafo. Ahora, ¿por qué se utiliza? Porque utilizamos espaciado doble y la división entre los párrafos, ¿sí? No lo diferenciamos. O en todo caso, nosotros cuando no utilizamos sangría, lo diferenciamos, lo ampliamos, ¿no? Entonces, para eso voy a compartir un documento Word, ¿sí? Y me van a decir si se ve. ¿Me dicen si se ve? Sí, se ve. Muy bien, entonces nosotros más o menos, aquí estoy poniendo, utilizamos el interlineado simple, ¿no? Justificado, ¿sí? Entonces más o menos escribimos de esta forma, ¿no? Lo voy a poner, estoy en Calibri, ¿no? Digamos, saltamos, ¿no? Hasta ahí, digamos, es el párrafo, saltamos, ¿no? Entonces, como vieron, hay un espacio aquí doble, ¿no? Que lo programamos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, agregar espacio antes del párrafo, ¿no? Y entonces aquí no es que dejamos así un espacio, ¿no? No.
Si no, simplemente lo programamos aquí, ¿no? Entonces, eso, así es como nosotros utilizamos. Sin embargo, APA nos dice que no debe haber este espacio, ¿no? Entonces, debe ser más o menos así, ¿no? Voy a poner a partir de aquí, voy a poner en base a lo que es APA, ¿no? Entonces, nos dice, ¿no? Debe ser alineado a la izquierda, debe ser el doble, ¿no? Y no debe haber este espacio. Entonces, nosotros simplemente quitamos, ¿no? Lo voy a quitar. Listo. ¿Ves? Todos ya están ahora, ¿no? En el mismo, digamos hasta ahí. Todos están con un interlineado doble, ¿ya? Entonces, para que se den de cuenta que esto es otro párrafo, ahí recién utilizamos lo que es el, o lo que es sangría, ¿no? Sangría nos dice en la primera línea, ¿no? De 1.27, ahí está. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto es otro párrafo. Entonces, eso es el formato de lo que es APA, ¿sí? Cosa que no utilizamos comúnmente nosotros, ¿sí? Está claro, se ha entendido, ¿no ve? El tema de interlineado y sangría. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Bien, entonces eso con tema de lo que es sangría. Niveles de encabezado. Para eso les voy a compartir también el documento. ¿Cómo utilizamos nosotros, no? Utilizamos generalmente en negrita, ¿no? Voy a poner, voy a quitar el, mejor lo voy a hacer aquí, para no estar. Aquí lo voy a poner. ¿Cómo utilizamos nosotros, no? Utilizamos de esta forma, generalmente lo automatizamos. Lo voy a poner de esta forma. Entonces, digamos, esto es el título, o nivel 1 voy a poner, ¿ya? Nivel 1. Esto es el nivel 2. Y esto es el nivel 3. Nivel 3, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, digamos, esto volvemos a nivel 1, digamos, ¿no? Sí, así utilizamos los niveles nosotros para poder, para los subtítulos, ¿ya? Así utilizamos. Entonces, esto es, o así lo diferenciamos, ¿ya? Entonces, digamos, aquí tenemos que iniciar texto, entonces el texto inicia normal desde el margen izquierdo, así, ¿no? Aquí también, ¿no? Vamos a utilizar texto, ¿sí? Desde el margen izquierdo, así. Así utilizamos, así desarrollamos nosotros los encabezados, ¿no? Los subtítulos. APA nos dice que no se utiliza de esta forma, sino se utiliza de esta forma. ¿Y en cómo es? Primer nivel es el título, está centrado y en negrita. Centrado y en negrita. El párrafo siguiente empieza con sangría, alineado a la izquierda, ¿no? ¿No? Ese es el primer nivel. Segundo nivel, exactamente lo mismo, solamente que está alineado a la izquierda, sin sangría. ¿Ya? Aquí está centrado, aquí está alineado a la izquierda. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a poner exactamente lo mismo, solamente que está alineado a la izquierda. El siguiente párrafo empieza con sangría normal. Nivel 3 es exactamente igual que el nivel 2, pero está en cursiva. ¿Sí? Cursiva, ahí está. Entonces el texto empieza igual en el siguiente párrafo con sangría de forma normal. ¿No ven? Nivel 4. Esto ya es diferente. Empieza ya con sangría. Ahí está. Está con negrita. Termina en un punto y el texto empieza en el mismo párrafo. Ahí mismo empieza. Y el nivel 5 es exactamente lo mismo que el 4, solamente que ya está en cursiva. Esos son los niveles según estilo APA. Entonces, por ejemplo, si por primera vez les presento a
así digamos, ¿no? Un trabajo. O utilizando todo esto, ¿ustedes identificarían si es nivel 5 o nivel 4? Ahora sí ya van a poder identificar, pero si no les hubiera explicado, ¿hubieran podido identificar los niveles? Seguramente que no, ¿no ve? Sí, yo mismo me sorprendía, ¿no? ¿Y qué es nivel? ¿Qué será esto, no? ¿Será subtítulo? ¿Por qué estará en negrita, no? O en cursiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los niveles de encabezado según APA, cosa que igual en nuestro medio no se aplica. Esto tal vez van a aplicar en algunas revistas científicas. Igual, la mayoría de las revistas científicas no aplican, ¿sí? Estos días estoy revisando varias revistas y no aplican, ¿sí? Sus normativas de envío no incluyen, ¿no? Estos niveles según lo que es APA, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? No hay preguntas, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho, licenciado. Ya, muy bien. Tema de lo que son los signos de puntuación, ¿ya? Y de hecho conocemos, ¿no? Entonces, muchos de estos vamos a utilizar ahora, ¿no? Para hacer las citas, para hacer las referencias, ¿no? Las comillas, el punto, coma, paréntesis, corchete, vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, no amerita explicar, porque ya conocemos, ¿no? Eso sí, cuando estemos utilizando, vamos a decir, aquí va el punto, aquí no va el punto, ¿no? Lo mismo con tema de lo que son las abreviaciones, ¿ya? Entonces, las abreviaciones van de acuerdo, ¿sí? Y estas, la mayoría son abreviaciones, ¿cómo decimos? Internacionales, ¿no? Así podríamos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Edición, edición revisada, segunda, tercera edición, editor, traductor, ¿no? Por ejemplo, cuando no tiene año, ¿no? Entonces colocamos sin fecha, esto vamos a utilizar mucho, ¿no? ¿Qué más utilizamos? Por ejemplo, cuando utilizamos lo que es la página, ¿no? Entonces, esto van a estar atentos, vamos a aplicar de estas dos formas, ¿no? Entonces, son cosas que vamos a ir aprendiendo en el momento de desarrollar la parte práctica, ¿ya? Muy bien, con eso terminaríamos esta primera parte, la parte teórica. Ahora sí, no sé si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer antes de entrar ya a la parte práctica. ¿No? ¿Ninguno? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que son las citas bibliográficas, ¿ya? La cita bibliográfica. ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman? Sí, se ve, licenciado. Bien, entonces vamos a empezar con la cita bibliográfica. ¿Qué es una cita bibliográfica, no? Siempre nos dicen, tienes que hacer las citas, ¿no? Las citas bibliográficas o la cita bibliográfica son transcripciones parciales de un texto de referencia. ¿Qué es un texto de referencia? Puede ser un libro, una revista, un artículo, una página web, un blog, un software, un podcast, un video, un tweet, un estado. Todo eso es fuente, ¿ya? Todo eso es fuente. Yo puedo copiar de forma textual. Yo puedo copiar tal cual está
o simplemente tomando en cuenta alguna idea de toda esa fuente o de alguna, yo puedo redactar con mis propias palabras. Ambos se consideran como cita bibliográfica, ¿ya? Entonces son transcripciones parciales de una fuente, cualquiera. Eso es una cita bibliográfica, ¿ya? Ahora, como es una cita bibliográfica, como estamos obteniendo de otra fuente, o a partir de otra fuente, el mismo debemos mencionar, ¿sí? Tenemos que precisar su origen, de dónde hemos obtenido. A eso se llama referenciar, ¿ya? Entonces, debemos referenciar la fuente consultada, ¿ya? ¿Se entiende que es una cita bibliográfica? Sí, ¿verdad? Es importante, ¿no? Conocer, saber qué es, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Licenciado, disculpe, en la cita bibliográfica de un libro, ¿cómo se pondría? Disculpe. Ya, ahorita Eh, vamos a llegar a eso, ¿ya? Ahora ay, estamos ok. entrando en la parte preliminar, estamos, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Pero se ha entendido que es una cita, ¿no ven? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, eso es importante. Sabemos que es una cita. Entonces, si alguien nos dice, te faltan las citas, ya sabemos a qué hace referencia, ¿ya? Ahora, las citas pueden ser de dos formas, ¿ya? De dos formas. Uno, como hemos dicho, yo puedo copiar de una fuente tal cual, exactamente lo mismo. A eso se llama cita directa o cita textual. Cuando yo copio y presento tal cual, ¿no? Obviamente un pequeño texto, o sea, no voy a copiar todo un libro. En un momento les voy a decir cuántas palabras se puede copiar, ¿ya? Entonces, cuando yo copio, digamos, un párrafo, una oración, entonces a eso se llama cita textual o cita directa, ¿ya? Ahora, cuando yo simplemente tomo una idea y a partir de esa idea, yo voy desarrollando un texto con mis propias palabras, ¿no? Ejemplo, he encontrado un boletín del INE en el cual dice que el 46% de los habitantes en Bolivia son hombres. Solamente eso he encontrado, 46% de los habitantes son hombres. Entonces, a partir de eso yo puedo decir, ¿no? La población en Bolivia, según el censo del año 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, se ha establecido que en Bolivia existen, ¿no? En Bolivia el 46% son hombres, mientras que el 54% son mujeres, ¿no? Hay una diferencia de 4%, ¿no? ¿Sí? En relación entre los hombres y mujeres en la población de Bolivia. No sé, o sea, puede inventarme más texto, puedo redactar toda un párrafo, ¿no? A partir solamente de ese dato. ¿Ya? Eso es una cita parafraseada. Cuando yo, en base a una idea de alguna fuente, redacto, ¿no? Con mis propias palabras. Pero la idea central, la fuente, sigue siendo de la fuente consultada. Eso se llama cita indirecta o cita parafraseada. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre cita textual y cita parafraseada? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Cita textual cuando yo copio así como está, exactamente lo mismo el texto, sin cambiar absolutamente nada. Cita parafraseada cuando yo tomo una idea, a partir de eso redacto con mis propias palabras. Cita parafraseada. ¿Está claro la diferencia? Sí, está claro.
Muy bien. Entonces, ambos igual siguen siendo cita bibliográfica. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto, ¿ya? O perdón, nos vamos a olvidar de esto, ¿ya? Primero vamos a aprender esto, ¿ya? Vamos a aprender esto. Luego vamos a aprender esto, ¿no? Ahora, cuando vemos la cita textual, esto a la vez se subdivide en dos, ¿ya? Entonces, esta división vamos a ver ahora, ¿ya? Y con esto voy a responder a lo que me preguntaban, cómo se debe hacer la cita. Entonces, veamos cita textual. Ya sabemos, cuando copiamos exactamente lo mismo. Agarramos una fuente, digamos un libro, copiamos tal cual. Agarramos una página web, copiamos tal cual. Cita textual. Ahora, una cita puede ser dentro o fuera del párrafo. Ejemplo, esto es un párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi cita puede ser de aquí hasta aquí. ¿Ya? Está dentro del mismo párrafo. O puede ser, ¿no? Digamos que quiero hacer una cita aquí, pero resulta que la cita es larga. Entonces, hago en un bloque aparte, solito la cita. ¿Ya? Entonces, la cita puede ser de dos formas. ¿De qué depende? De la cantidad de palabras. ¿Ya? La cantidad de palabras de la cita va a determinar si debe elaborarse dentro del mismo párrafo o en otro párrafo aparte. Entonces, según la cantidad de palabras, cuando el texto que hemos copiado de una fuente es menor a 40 palabras, la cita va en la misma página. Pero cuando la cita es más de 40, de 41 en adelante, la cita se hace en un bloque aparte. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Puede repetirlo, por favor? Ya. En cita textual sabemos es cuando nosotros copiamos exactamente lo mismo de una fuente cualquiera, ¿verdad? Ahora, ese texto que hemos copiado, si es menor a 40 palabras, la cita va en la misma página. Pero si es mayor a 40 palabras, el texto que hemos transcrito o copiado va en un bloque aparte, en un párrafo así solito. Ahora sí, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Ok. Ahora veamos la primera forma, ¿sí? Se llama también cita corta, ¿ya? Cuando es menor a 40 palabras, ¿ya? Cita dentro del párrafo, cuando es menor a 40 palabras, recuerden, ¿ya? ¿Qué datos debe tener? Entonces, anoten, apunten muy bien esto, a pesar que van a tener esta presentación, pero siempre es bueno escribir y aprendes mejor, ¿no? El texto que hemos copiado, que hemos citado, debe estar entre comillas. Inicia con comillas, termina con comillas. ¿Ya? El texto citado. Necesitamos el apellido, así estoy diciendo bien claro, apellido del autor o los autores, si son varios. ¿Ya? El año de publicación, no estoy diciendo fecha, día y mes y año, sino solamente año de publicación. Y el número de página en el que se encuentra el texto citado. Ahora, aquí puede haber excepciones, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar excepciones, ¿no? Entonces, aquí puede haber excepción, aquí puede haber excepción y aquí puede haber excepción, que lo veremos más adelante. Pero esto es de forma genérica, estos 4 elementos. Entonces, no me tiene que preguntar ahora, ¿cómo hago para un libro? ¿Cómo hago para un video? ¿Cómo hago para un periódico? ¿Para una revista? No.
Todas las fuentes tienen este mismo formato para la elaboración de la cita. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Todas las fuentes, ¿ya? Ya sea libro, artículo, periódico, PDF, página web, todos tienen el mismo formato, salvo algunas fuentes primarias, que lo veremos también más adelante, ¿ya? Pero puede tener alguna excepción, por esto estoy remarcando. ¿Puede haber alguna excepción? Sí, ¿no? Dependiendo del tipo de fuente. Entonces, van a tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces, para todo tipo de fuente va estos 4 elementos, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está claro, licenciado. Muy bien. Ejemplo, vamos a ver esto primero, ¿ya? Este ejemplo, luego vamos a ver el otro. Hemos dicho, el texto citado inicia con comillas, ¿no? Ya está el texto citado, ¿no? ¿No? Menor a 40 palabras. Y termina aquí, y termina en comillas, ¿no? Entre paréntesis, ahí está el apellido, coma, año, coma, número de página o página, como es abreviación, punto, y el número. Cerramos paréntesis, punto seguido, punto final, eso ya dependerá del texto. Exactamente los 4 elementos, comillas, apellido, año, número de página. 4 elementos. Solo para que tengan claro, en ningún momento he dicho negrita, cursiva, nada. ¿Quedó claro cómo se hace una cita textual dentro del párrafo? Licenciado, Sí, escucho. una consulta en la parte de la página, ¿se debe poner PAG o se pone PP Ya, en norma ZAPA? lo siguiente, explico. Hay 2 formas. Aquí voy a poner. ¿Están viendo la pizarra? Sí, Página se abrevia de esta forma. También es válido esto. Cualquiera pueden utilizar, pero de forma uniforme. Cuidado, me utilicen en una parte esto, en otra parte esto. Sino, si van a utilizar todo esto, en todo el documento, esta abreviación. Si van a utilizar esto en todo el documento, esto. ¿Ya? Ahora, yo utilizo esto. ¿Por qué? Porque automatizo mis trabajos, ¿sí? Entonces, en Word tenemos esa opción de automatizar. Entonces, en ese formato solamente sale en esto. ¿Ya? Y no en esto. ¿Ya? Pero si yo lo voy a hacer de forma manual, todas mis citas, lo hago en esto, para evitar la fatiga del acento, ¿no? Utilizo esto. Ahora, cuando hacemos, por ejemplo, ¿no? Imagínense, aquí voy a dibujar, esto es una página y esto es otra página, ¿ya? Entonces, esto es puro texto, ¿no? Yo voy a citar justo de aquí y este texto va hasta otra página. Hasta aquí voy a citar, ¿ya? Entonces, voy a copiar, esto es, digamos, página 5 y esto es la página 6. Entonces mi cita está abarcando 2 páginas, entonces también tengo que hacer notar. Entonces, la abreviación de páginas, plural, es PP, ¿sí? Y en pags es pags. Entonces, cuando abarquen de esta forma, entonces ustedes pondrán PP, digamos, 5 a 6. ¿No ve? O van a poner pags
5, 6. ¿Queda claro esta abreviación? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces, hemos hecho el ejemplo, ¿ya? Cuando los datos del autor se encuentran dentro del paréntesis, a esto se llama parentético. Ya, anótense, parentético. Porque solamente estoy rescatando lo que es el texto. El autor no me interesa. Pero como he obtenido, hay que mencionar. Pero lo que me interesa es el texto. ¿Ya? A esto se llama parentético. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, el autor es relevante, el autor es importante. ¿Ya? Cuando pasa esto, cuando el autor es importante, hay que destacar al autor. ¿Cómo? De esta forma. Lo menciono al autor. Según, o puedo utilizar otro conector, ¿no? Según, para tal, ¿no? O sea, ahí existe un montón de conectores, ¿ya? Para Morín, según Morín, tal como afirma Morín, ¿no? Entonces, el apellido del autor sale fuera, ¿sí? Del paréntesis. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, este es el conector. El apellido sale fuera del paréntesis. Por tanto, en el paréntesis solamente queda año y número de página. ¿Por qué? Porque el apellido sale fuera. ¿Ya? La otra forma de elaborar esto es lo siguiente. Aquí solamente coloco el año, empiezo con la cita y una vez que termina la cita antes del punto, lo coloco página, digamos, 26. ¿Ya? Punto seguido, punto final. ¿Sí? Entonces también se podría hacer de esa forma. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Ahora seguramente se estarán preguntando cuándo hay que resaltar al autor, ¿no? Si existe alguna regla, no existe ninguna regla. Esto es el criterio de la persona que está elaborando el trabajo, ¿ya? Vale decir, ¿no? Nosotros al momento de elaborar vamos a ver si lo hacemos de forma parentética, lo que hemos visto hace un momento, y esto que se llama narrativa, ¿ya? Cuando resaltamos al autor. ¿Cuándo resaltamos al autor? Cuando el autor es importante, cuando el autor es destacado en el área, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos en este momento, a ver, vamos a preguntar a alguien. ¿Quién está con micrófono abierto? Y le vamos a preguntar. Ah, no sé quién era, ¿no? A ver, ¿quién cree? María Ángel creo que está sin micrófono. A ver, Celina, ¿de qué carrera eres, Celina? Celina. Medicina. Medicina. ¿Cuál es el libro que no puede dejar de leer un médico? Que sí o sí todos los profesionales médicos lo leen, tiene que leer. Anatomía y lo que es patologías. Ya, anatomía, ¿de qué autor específicamente? Rubier. Bueno, ese es el que estamos Rubier, llevando. Ujú. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces digo yo, según Rubier, ¿no? Ah, entonces ha leído a Rubier, ¿no ve? Pero si yo digo un autor, no sé, según Pairumani, ¿alguien le conoce en medicina al Pairumani? Puede que tenga un buen libro, pero el libro es nuevo, el autor nada que ver, ¿no? Entonces, en ese caso,
lo hacemos de forma parentética. Pero si el autor es importante, lo hacemos de forma narrativa, lo resaltamos al autor. ¿Queda claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? Eso no le pongo, entonces, chinelas. A ver, César, ¿tienes alguna pregunta? Sí, licenciado. En este caso, por ejemplo, si estoy copiando un fragmento, ¿no? Como es tal cual, como está acá, digamos, ¿no? Pero en esta parte, en la última parte, digamos, donde dice el mundo real en el que vivimos, y si tiene un punto del libro que yo he extraído, ¿tengo que colocarle ese punto antes de las comillas o lo puedo omitir? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, si he extraído, ¿no? un fragmento de un texto, de un libro, Ya, por ejemplo, este texto, ¿no? Que está acá, entre comillas, pero supongamos que en la parte donde dice en el que vivimos tiene un punto de acuerdo al texto, ahí en esa parte. Entonces, ¿eso tengo que omitirlo o tiene que estar ahí siempre para citarlo como debe ser, ¿no? Antes de las comillas o puedo omitirlo? Esa es no, mi después de consulta. las comillas. Esto es ese punto ya. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, no, esto es gramatical, ¿no me recuerdan? En colegio nos han enseñado, ¿ve? Entonces, no puedes colocar un coma, un punto antes de las comillas, ¿no ve? Entonces, como estamos utilizando las comillas para resaltar el texto, entonces colocamos ese punto después de las comillas. ¿Ya? Generalmente, una cita es un párrafo completo o es una oración completa. ¿Ya? Entonces yo no, por ejemplo, todo esto es una oración. Entonces yo no puedo citar solamente aquí hasta aquí. ¿Me dejo entender? Tiene que ser oración completa o párrafo completo. ¿Ya? Entonces hasta aquí, digamos, aquí hay un punto. Entonces la cita tiene que ser de aquí hasta aquí. Ahora, en algunos casos hay omisiones. Lo vamos a aprender cómo se hace omisión. Pero una omisión no se hace al principio ni al final. Vale decir, aquí no puede empezar con puntos suspensivos y terminar con puntos suspensivos. La omisión siempre va a estar en el medio, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, para que esté muy claro, lo vamos a elaborar la cita en el Word, ¿ya? ¿Están viendo aquí el documento? Sí se ve. ¿Ya? Entonces, voy a asumir, así voy a hacer ya para que se entienda. Entonces, ustedes empiezan a escribir su texto, ¿ya? ¿No? Y la cita. Abren comillas. No tienen que colocar en cursiva nada, el mismo texto. Digamos que es hasta ahí, ¿ya? Cierran comillas, abren paréntesis, colocan apellido, colocan año y colocan número de página, digamos que es 34. Cierran paréntesis, punto, y digamos que es punto seguido y continúa. Listo, digamos que termina ahí. Entonces, ¿dónde está la cita? Aquí está el texto citado, ¿no? Ahí está. Los datos del autor o de la fuente están aquí. Ahora aquí voy a hacer otro, ¿no? Otra cita. Aquí voy a hacer ahora el narrativo, ¿no? Así como afirma Pairumani, ¿sí? 2021, digamos que esto es otro libro, ¿ya? 2019, página 45, ¿no? ¿Ya? Digamos que es hasta ahí, punto seguido, listo. Entonces, el texto citado está ahí,
¿no? En comillas. El apellido del autor está fuera del paréntesis y solamente queda en el paréntesis año y número de página. Esto es lo que hemos aprendido ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Muy bien, entonces, para mañana van a hacer el ejercicio y van a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? No van a ponerme así. Hay algunos, ¿no? Les explico una y otra vez, pero me siguen poniendo así. ¿En algún momento he dicho que van a poner en cursiva? No, entonces no tiene por qué estar en cursiva. Y otros me ponen aquí en negrita, ¿no? Así me ponen. Y yo les pregunto, ¿y por qué me ha puesto negrita, no? Es para que usted vea, por ahí no ve, ¿no? No. Entonces, esto es el formato y se tiene que utilizar o se tiene que desarrollar de esta forma. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Sí, quedó claro, licenciado. Ahora, por ejemplo, aquí me dice que son 14 palabras, ¿no? Aquí, ¿cuántas palabras? 11 palabras. Entonces, recuerden, aquí en Word tenemos contador de palabras, ¿no? Entonces, es más fácil. Entonces, solamente hasta 40 palabras, la cita se desarrolla de esta forma. Ahora, vamos a ver la otra parte. Cita fuera del párrafo. ¿Cuándo se hace una cita fuera del párrafo? Cuando las palabras son mayor a 40. Muy bien. Mayor a 40. Anoten las características. El texto citado no lleva comillas. Sin comillas. Sangría del margen izquierdo de 5 espacios. En un párrafo aparte. Y se disminuye el interlineado. Para que se entienda, primero lo voy a hacer la parte práctica, luego los voy a explicar, ¿ya? Entonces, digamos aquí, ¿no? Aquí tengo que hacer cita, ¿ya? Pero resulta que el texto que voy a copiar es más de 40 palabras. Entonces me dice en un bloque aparte, ¿no ve? Entonces, esto es mi cita, ¿ya? ¿Ya? Digamos que hasta ahí es más de 40 palabras, ¿ya? Punto. ¿Qué nos dice? No lleva comillas, es decir, vale decir, no voy a colocar comillas así. No voy a colocar, sin comillas. No lleva comillas, ¿no? Lo siguiente nos dice, sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo. Ya está, ¿no ven? Sangría, solamente margen izquierdo. Interlineado nos dice simple. Entonces colocamos simple. 1. ¿Ya notaron la diferencia? Aquí voy a aumentar eso del párrafo. Ya está. ¿Ya notaron? ¿Se nota la diferencia, no ve? ¿Con el resto o no? Esto tiene interlineado 1.5 y esto tiene solamente simple, 1. ¿Ya? En un párrafo aparte, sangría de 5 espacios, margen izquierdo, interlineado simple.
¿Queda claro esos tres elementos hasta aquí? Hola chicos, les hablo. ¿Me escuchan? Queda claro, Muy licenciado. bien. Ahora, aquí está el punto. Termina el punto. Después del punto, abro paréntesis, coloco datos del autor. Y aquí ya no lleva punto. El punto lo lleva aquí. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Más fácil o difícil? Sí, quedó claro, licenciado. ¿Ya? Entonces, con este tema de puntuación van a tener cuidado, ¿ya? No me van a colocar aquí, sino antes, cuando es cita larga. ¿Ya? Ahora, esto sería la forma parentética, ¿no ve? Ahora lo vamos a hacer de forma narrativa. Entonces voy a decir aquí, así, así como afirma Pairumani, ya lo estoy sacando. Aquí sí o sí solamente el año, ¿ya? 2019, digamos, ¿no? Y aquí tiene que ir la cita como te va a continuar dos puntos. Entonces, aquí hago la cita. Entonces, esta es mi cita larga. ¿Ya? Igual, pero solamente que aquí estoy resaltando al autor. Digamos que es hasta ahí. Exactamente lo mismo los tres, ¿no? Entonces coloco sangría desde el margen izquierdo, está en un bloque y quito el interlineado a simple. Si aquí ya he colocado apellido y el año, ¿qué dato me falta? ¿Qué dato falta? La página. Página. Entonces coloco aquí, digamos que es de la página 34. Nuevamente el punto está aquí. Exactamente lo mismo, solamente que esto es parentético y esto es narrativo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, quedó claro, licenciado. Ok, muy bien. Ahora les digo, esto es mayor a 40 palabras, ¿verdad? ¿Sí? Como es mayor a 40 palabras, no puede ser más de 800 palabras. ¿Está claro? Vale decir, de una fuente, máximo puedo citar de forma textual hasta 800 palabras. Si mi cita es más de 800 palabras, requiero el permiso expreso del autor. El autor, tengo que tener la carta firmada del autor en el cual me autoriza que puedo citar más de 800 palabras. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Ahora, además es acumulativo, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, todos estos son de Pairumani, ¿ya? Digamos que es el mismo libro. Aquí, digamos, son 20, aquí ya son, digamos, son 50, son 70 hasta aquí. Y esto, digamos que son 100, 170, ¿ya? Ahora aquí, digamos que es 50, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 220. ¿No ven? Es acumulativa, hasta 800 palabras de una fuente. ¿Queda claro? Licenciado, ¿Sí? una consulta. En el caso de que, por ejemplo,
como acá nos ha puesto, ¿no? Así como afirma Pairumani 2019, más abajo en otra página, digamos, quiera nuevamente citar a este mismo autor bueno, en el mismo año, pero en otra página, es válido, digamos, poner varias veces así, o sea, Pairumani 2019, o hay alguna forma de tal vez abreviarlo, como he visto en otros estilos, donde lo ponen, creo que el OPSIT, algo así he visto. Entonces, ¿cómo sería en normas APA, En licenciado? APA, en todas las citas va exactamente los mismos datos. O sea, por ejemplo, aquí Pairumani 2019. Esto, digamos, es también Pairumani 2019. ¿Ya? Esto también es, digamos, 2019. O sea, si voy a hacer en un párrafo 2 citas del mismo autor, lo tengo que colocar tal como está. Apellido, año, página. No hay esa abreviación de EBID, OPSIT, EBID. No hay, no existe en APA. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya hemos visto 4 formas, ¿ya? Cita textual corta, resaltando al autor, en este caso la narrativa, o parentética, y parentética. Hemos visto cita larga, ¿no? Parentética y narrativa. ¿No hay preguntas? No. Entonces volvamos a la presentación. De hecho ya hemos visto y solamente corroboramos. Ahí está el ejemplo, ¿no? Esto es narrativa, ¿no? Rodrigo Pérez 2020 indica que, ¿no? Ahí está. Ahora aquí está con párrafo. En un momento vamos a explicar cuándo se coloca el párrafo. La forma parentética. La cita, la forma parentética. ¿Ya? Muy bien. Eso con las citas textuales, cuando copiamos exactamente lo que está en alguna fuente. Cita textual. Ahora vamos a aprender cita parafraseada. ¿Alguien me hace recuerdo cuándo se dice o se conoce como cita parafraseada? ¿Alguien? ¿Cuándo es cita parafraseada? Cuando se toma una idea Ya, y lo parafraseamos. ya, cuando tomamos una idea de una fuente y lo redactamos con nuestras propias palabras, ¿no ve? Eso es una cita parafraseada, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Es esa, ¿no? Entonces, cuando agarramos una fuente cualquiera, libros, revistas, lo leemos, ¿no? Podemos leer una página, de eso podemos parafrasear, podemos leer todo el libro, de eso podemos parafrasear. Un post, digamos, ¿no? Ha tuiteado, digamos, no sé, el Luisito Comunica y en base a eso nosotros podemos parafrasear, ¿ya? Cita parafraseada. En la cita parafraseada, solamente requerimos 2 datos para mencionar, para referenciar. Apellido del autor y el año. Nada más. Aquí podremos contar palabras, sí o no. ¿Qué dicen? No. Exacto, no. Porque lo estamos redactando con nuestras propias palabras. ¿Qué palabras podemos contar? ¿Nuestras palabras? Entonces, no se cuentan las palabras. Y como no estamos copiando exactamente lo mismo, entonces no utilizamos las comillas. Como yo puedo parafrasear todo un libro o una parte, no utilizo número de página. Entonces,
Veamos los ejemplos. Según Hernández y otros, esto vamos a aprender luego, significa y otros, et al, ¿ya? 2010, los investigadores, ¿qué tipo de cita es esto? Narrativa. Lo estoy resaltando al autor, pero si bien lo estoy resaltando, lo estoy redactando con mis propias palabras. Este mismo ejemplo de forma parentética. Ahí está. Me he basado en Hernández y otros, 2010. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Mucho más fácil, ¿no? ¿Alguien no ha comprendido? ¿No? ¿Todo está claro? Por si acaso desarrollaremos el ejemplo, ¿sí? Entonces diremos aquí, ¿ya? Aquí nos hemos basado en... Hemos sacado información, en base a eso hemos redactado, ¿no? Y aquí lo mencionamos, ¿no? Hemos sacado el libro de Pairumani, ¿sí? Del año 2020, ¿sí? Digamos que es, ya, digamos que es punto aparte. Listo. Significa que este texto, esto, está en base a la idea del señor Pairumani. Ahora yo también podría resaltar, ¿no? Tal como indica Pairumani, 2000, digamos, esto es de 2012, ¿sí? ¿Sí? Ahí estoy redactando. Digamos, hasta ahí, ¿no? Pero continúa mi párrafo. Listo. Significa que de aquí hasta aquí está en base a la idea de este señor Pairumani. Eso es una cita parafraseada, parentética y narrativa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Licenciado, ¿Sí? disculpe una pregunta. Yo soy de la carrera de economía ¿Ya? y bueno, frecuentemente tomo tal vez referencias de algún boletín del Banco Central. Entonces, en este caso, como el Banco Central es una institución, tendría ¿Ya? que poner tal como indica, por ejemplo, Banco Central de Bolivia y el año, ¿no? Que donde se ha publicado. De esa manera, Correctamente. Entonces, los autores pueden ser naturales, ¿ya? Esto tiene nombre y apellido, ¿ya? O puede ser corporativo. Corporativo. Aquí me comí la R, ¿no? Aquí es nombre de la institución. ¿Ya? Ejemplo, este mismo voy a poner, ¿ya? Aquí voy a poner, según datos del Banco Central de Bolivia, 2012, ahí está. Entonces, esto es el nombre, ¿ya? O puedo poner esto así. Banco Central de Bolivia 2020. Lo mismo en las citas textuales, ¿no? Así como afirma el Banco Central, así puedo poner. ¿No ve? O puedo poner, a ver, aquí también voy a poner. Banco Central de Bolivia 2019, página 7. Para cualquier tipo de cita, puede ser de estas dos formas el autor, persona natural o corporativo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió?
Muy bien. Ahora, para cerrar esta parte, por ejemplo, yo puedo leer 5 libros. Ya, voy a decir libros, ¿ya? Puede ser página web, puede ser revista, PDF, lo que sea, ¿ya? 5 fuentes. No diré libros, por ahí les acostumbro, ¿no? Yo leo 5 fuentes. De los 5 puedo parafrasear a la vez y no podemos hacer eso en una cita, ¿no ve? No puedo yo mezclar, ¿no ve? Pero en una cita parafraseada sí lo puedo hacer. Entonces yo puedo redactar un texto con mis propias palabras, pero me estoy basando en Pairumani 2019, punto y coma, Mamani 2018, punto y coma, Manzano 2017. Están viendo el Word, ¿verdad? Sí, se ve, licenciado. ¿Ya? Y podría decir, a ver, punto y coma, otro autor más, otra fuente más. Te voy a decir Sarsuri, 2016 y, o puedo utilizar la I inglesa y Gutiérrez 2014. Este texto que he escrito, que he parafraseado, lo he hecho en base a estas fuentes. Pairumani 2019 es una fuente. No estoy diciendo una fuente con varios autores. Eso mañana vamos a ver. Esto es otro libro. Ya, lo voy a colocar. Libro voy a decir ya. Esto es otro texto, otra fuente. Esto es otra fuente. Y esto es otra fuente. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 fuentes lo he parafraseado en este texto. ¿Queda claro? Se puede hacer. Esto es de forma parentética. Ahora, de forma narrativa, tal como afirman Pairumani, digamos, voy a poner solamente algunos, ¿ya? Coma nomás ya, ¿no? Mamani 2019 y Montes 2017. Pueden ser igual varias fuentes, pero solamente en este caso he tomado 3. Listo. Entonces, en citas parafraseadas, tenemos esta facilidad de poder parafrasear varias fuentes a la vez. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ninguno?
¿No? ¿Ninguno? Licenciado, ¿Sí? ¿cuántas citas textuales, no, diré citas parafraseadas se puede usar en una página? No hay una regla específica. Todo va a depender del texto que estás desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, una página generalmente o mínimamente tiene 4 líneas, ¿no ven? ¿Sí? Entonces estamos hablando, o sea, si va a ser una cita parafraseada, uno apenas, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces no hay una regla exactamente, ¿ya? Entonces no te puedo decir, en un párrafo debe tener 2 citas textuales y una cita parafraseada. No. Ahora, ¿cuándo utilizar cita textual o cita parafraseada? También depende del trabajo que estás desarrollando. Puede ser siempre necesario incluir una cita textual o en todo caso yo puedo parafrasear. ¿Sí? Entonces depende mucho de la naturaleza del trabajo que estás desarrollando. ¿Ya? Pero de cualquier forma, en un trabajo siempre se tiene cita textual y cita parafraseada. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, para mañana van a desarrollar estos ejemplos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, ¿ya? Cita textual corta, parentética, cita textual corta, narrativa, cita textual larga, parentética, cita textual larga, narrativa, cita parafraseada, parentética y cita parafraseada, narrativa. ¿Ya? Y lo mandan al grupo de WhatsApp y los voy a compartir esto en este momento. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Y mañana nos falta ver las excepciones, ¿no? O sea, hay varias excepciones. De lo que hemos visto, hay algunas excepciones con tema de año, con tema de nombre, con tema de páginas. Mañana en la primera parte vamos a aprender eso, luego tablas y figuras, luego aprendemos las referencias y finalmente vamos a aprender a automatizar. ¿Ya? Ahí quedamos hoy día entonces. ¿Listo? Buenas noches a todos si es que no tienen preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Ninguno? Entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Mañana puntuales, por favor, ¿ya? Hoy día hemos esperado como 15 minutos. Mañana empezamos a las 8 en punto, ¿ya? Buenas noches a todos. Que estén bien. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado.